Hola a todos y bienvenidos a este tercer video de refuerzo para la materia mecánica estructural estática. Entonces en esta ocasión traigo el problema 323 de Hibbeler y cuyo enunciado está acá. Dice hay que determinar la longitud no alargada del resorte AC, o sea de este resorte. Y se dan los datos que este ángulo es 60 grados, que en posición de equilibrio esta cuerda tiene 4 pies y la constante K del resorte. Entonces para hallar esa longitud no alargada, lo primero pues que debemos hacer es definir bien esta geometría, dos triángulos que se generan. Ya he colocado acá que ese ángulo es 60 grados y como nos muestra el problema aquí, esta línea punteada, pues estos dos pies que tiene acá también los tiene la hipotenusa, esta. Entonces aquí son dos pies. Si utilizamos la función coseno, pues sabemos que este cateto aquí nos va a dar 1 y como la longitud total es 4, pues este otro cateto va a tener 3 pies, ¿no? Con este valor de 1 y este valor de 2 podemos encontrar este otro cateto, bien sea por Pitágoras o con la función seno, y esto nos da que es 1.732. Asimismo, con este 3 y este otro cateto encontramos esta longitud, pero aquí tenemos el resorte. Entonces la longitud del resorte alargado, digamos, es L, que es la longitud inicial, más S, que sería su deformación, ¿sí? Al aplicarle esta fuerza. Y eso daría, aplicando también, como dije, Pitágoras o cualquier función trigonométrica posible, daría 3.46 pies. Entonces, esto es importante para la solución del problema. Una vez que tenemos eso, pues podemos hacer un diagrama de cuerpo libre en el punto A. Entonces en el punto A pues tenemos la fuerza del resorte. Esa fuerza del resorte pues por ahora la voy a llamar FAC, pero es la fuerza resultante que está actuando en el resorte. Aquí pues vamos a tener esta pendiente 3 y verticalmente es 1.732. Pues lo sacamos de acá, ¿no? Porque 3 horizontal y vertical esto. Hacia el otro lado pues tenemos la fuerza AB. Entonces dibujamos esa fuerza AB. Fuerza AB. Y tenemos también este ángulo que sería este aquí, pero por alternos internos sería de 60 grados, o sea este. Y finalmente pues la fuerza aplicada, que es de 80 libras. Con estos datos ya del diagrama de cuerpo libre pues se puede hacer suma de fuerzas en X o en Y para determinar pues estos valores de estas fuerzas. Entonces supongamos que tomo primero suma de fuerzas en X igual 0. Entonces en X tenemos las componentes tanto de AC como de AB. Entonces la de AB, si tomamos negativo hacia la izquierda, sería menos FAB por coseno de 60 grados, ¿cierto? Porque es la que está el cateto adyacente o el lado adyacente. Y FAC, siguiendo usando la pendiente y sabiendo que la hipotenusa tiene 3,46 de largo, sería más porque va hacia la derecha. Entonces el lado horizontal, que es 3 sobre 3.46, FAC. Y eso pues por equilibrio es igual a 0. De acá entonces podemos encontrar el valor de, por ejemplo, FAB. Entonces podríamos decir que este FAB es igual a esta, pasamos esta fuerza hacia el otro lado del igual,
con este valor 3 sobre 346, eso nos da 0.8670 FAC, y este coseno de 60 que está acompañando a AB, pues lo paso a dividir y eso es 0.5. Por tanto, FAB nos va a dar 1.7341 FAC. Entonces tenemos en cuenta esto, que FAB es ese valor, ¿no? Una ecuación definida en términos de la otra. Ahora, para poder resolver ese sistema, necesitamos otra ecuación para poder resolver esto. Esa otra ecuación pues la obtenemos de sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Para este caso pues asumamos que hacia abajo es negativo, entonces menos 80 más las componentes de cada una de estas fuerzas en Y. Entonces serían estas dos acá. Aquí habría una y aquí la otra. Y ambas se hacen con la función seno o con el cateto opuesto. Entonces esta acá sería FAB seno de 60 grados y más, porque ambas van hacia arriba, son positivas, y más FAC, entonces sería 1.732, o sea, ese lado, sobre 3.46, que es la hipotenusa, FAC igual 0. En esta ecuación podemos reemplazar el valor de FAB, que está aquí. Entonces se procede así. Entonces decimos menos 80 más FAB, pero ese FAB es 1.734 FAC y por seno de 60 más, al dividir esto nos da 0.5 igual 0. Entonces tenemos ahora que seno de 60 por 1.734 nos da 1.5 FAC aproximadamente, ¿no? Más 0.5 FAC. Entonces repito acá, 1.734 por seno de 60 da 1.5 FAC más 0.5 FAC. Y eso es igual, paso este 80. Acá por lo tanto tenemos que FAC es igual, como esto da 2 FAC igual 80, o sea que FAC es 80 sobre 2, o sea nos da 40 libras. Y esta, como dije al principio, pues es la fuerza del resorte. Pero también sabemos nosotros que resortes, esa fuerza del resorte es igual acá por el desplazamiento o alargamiento. En este caso lo estoy llamando S, está aquí. Y esto a su vez S es igual a F sub A. Entonces simplemente reemplazamos acá 40 libras es igual el valor K que nos da el problema. El problema nos da un K de 50 libras por pie. Y por S. Al encontrar S podemos encontrar lo que nos pide el problema, que es la longitud no alargada, ¿no? Longitud no alargada. Entonces de aquí pues encontramos S simplemente con ese fin. Entonces S será igual a 40 sobre 50, que es 0.80 pies. Entonces L más S, que es igual, te repito acá, 40 sobre 50 nos da 0.80 pies, o sea que L más S, que es igual a 3.46 pies, como tenemos acá arriba. Entonces de acá L, que es la longitud no alargada que nos está pidiendo el problema, es 3.46 menos 0.80
y eso nos dará L igual a 2.66 pies. Y esta sería la respuesta al problema. Entonces la longitud no alargada de ese resorte es 2.66 pies. Entonces eso es todo y espero que les sea útil y muchas gracias por verlo.